Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. El 28 de abril 2021 estamos aquí con un mensaje del libro de Éxodo, Éxodo capítulo 8. Pero primero vamos a orar por las peticiones por el compañero Guillermo, el amigo de Javier. Hay que estar orando por él. Su salud ha sido bien complicado por Rebeca en su recuperación de la operación en su rodilla. Carden, nuestra niñata que va a tener operación en su tobillo, Pastor Chris y su esposa, nuestra hija Tania con varias complicaciones todavía. Y también tenemos que orar por Jaime, el hermano de Susana, que está bastante grave y complicado su salud. Entonces eso tenemos que estar orando por ellos. Entonces, eso, Lucy Paulina, hay que estar orando por las escuelas que están enfrentando muchas complicaciones para seguir adelante en la educación y preparación de los niños. Vamos a orar y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra y tu fidelidad. Gracias por todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Pido ahora que tú nos guías y que nos muestra las verdades que están aquí. Padre, por favor, ayúdanos a comprender las verdades. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos que estar orando. Hay muchas peticiones. Voy a ponerlo en el internet y pueden verlo en el sitio boletín abajo del español. Muy bien, aquí estamos en el estudio de Éxodo 8, parte 2. Parte 2, plaga 3 contra Israel, los piojos. No vamos a entrar mucho sobre la plaga, pero por lo menos ya estamos avanzando. Primero ya hemos mirado la otra semana la segunda plaga, las ranas. Y eso ya, versículo 1 hasta 4, hablaba de eso. Dios avisó a Moisés para avisar a Aarón y Aarón para avisar al faraón. Entonces eso es lo que pasa en la segunda. Y tenemos que recordar que Dios ya no ha cambiado. No ha cambiado su plan, no ha cambiado su propósito, su deseo. Nada de Dios cambia. Y en eso tenemos que confiar, hermanos, que no cambie Dios. Y Moisés entró en la presencia del faraón en el versículo 1 hasta 4 y de ahí presentó el mensaje de Dios que iba a castigarles y iba a utilizar las ranas para hacerlo. Y lo interesante, la diosa de las ranas, Eke, tiene cabeza de rana. Entonces es interesante, Dios está utilizando su mismo Dios para castigarles, para enseñarles, para llamarles a arrepentirse de su pecado. Hermanos, eso es lo que tenemos que entender aquí en el texto. Muy bien, de ahí llegamos al punto de decir que Dios trae las ranas de la tierra a la tierra a través de Moisés y de Aarón. Y también los hechiceros de Egipto hicieron igual. En versículos 5 hasta 7, eso hemos mirado un poco otra semana. Dios dijo que hay que hacer esto, extiende su mano, y Aarón en versículo 6 dice, y entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, estaban en todas partes, así miramos. Y de ahí, hermanos, eso tenemos que entender. Dios hizo todo. Moisés prestó atención a Dios, respondió a la llamada de Dios, avisó a Aarón, Aarón obedeció al mandamiento de Dios, al mandato de Dios para extender su mano sobre las aguas y subieron las ranas, la plaga, obedeció. Y eso Dios
siempre responde cuando estamos obedeciéndole. Y los magos intentaron otra vez hacer lo mismo para mostrar que tienen poder también, pero solamente ellos pudieron hacerlo igual, copiando nomás el milagro de Dios. No tiene poder afuera de Dios. Si Dios no lo permite, no tiene poder. Y siempre el mundo va a intentar engañarnos, hermanos, y hay que cuidarse de eso, que quieren engañarnos y llevarnos a un lado de Dios, y eso tenemos que estar atentos a este. Y algo quiero mencionar, que subieron ranas y cubrieron la tierra, como dice en versículo 6. Y es interesante, Dios no está limitado, aunque va a utilizar. Él está usando Moisés, está usando el hermano de Moisés, ahora está usando ranas y piojos en la próxima plaga y moscas, y eso indica que Dios puede utilizar cualquier cosa, no está limitado. Y hay personas que yo escucho que si tenemos esta cantidad de dinero podemos hacer tal cosa. No, Dios no necesita nada, es por su poder, por su palabra puede hacerlo, y eso es lo que tenemos que entender. Dios puede hacer lo que Él quiere. Otro punto quiero mencionar de las plagas. Se ve divisiones, se ve 4 grupos. Plaga 1 y 2 tratan sobre el agua. Plaga 3 y 4 tratan sobre la tierra. Plaga 5 hasta plaga 9 tratan sobre el aire. Y el 10, la última plaga, trata sobre el ser humano. Entonces es interesante cómo Dios va cambiando, ajustando, haciéndolo más pesado. Y siempre, como mencioné, que los hechiceros intentaron imitar, a hacer lo mismo, a mostrar su poder, pero realmente no pueden. Pero hermanos, el mundo siempre quiere mostrar su poder y copiar a Dios. Y tenemos que cuidarnos que no entramos en la trampa de este mundo. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios y cuidarse de las imitaciones, lo que es simular. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que tenemos que recordar. El mundo va a buscar cómo escapar del juicio de Dios, pero no es posible. Y Dios quiere y solamente va a hacer lo peor, como los magos hicieron, más sangre, agua en alcohol, de sangre, bueno, más sangre de agua, y ahora más ranas. Eso es increíble, mostrando que no tiene el poder, y ellos piensan que pueden hacerlo, pero nada. Y realmente Dios va a utilizar lo que Él quiere para llamarnos a arrepentirnos, para ayudarnos a obedecerle y seguirle. Y eso es lo que Dios está indicando, mostrándonos aquí en los versículos 7 hasta, 5 hasta 7. Y por lo menos el faraón tuvo excusa porque no quiso obedecer a Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que está aquí. Él intentó dar su excusa. Pero es lo interesante. Aun cuando vio eso, que había más ranas que subieron, ¿cómo respondió el faraón? Cuando ya sus magos esta vez no pudieron hacer nada para ayudarle, él por fin reconoció quién podía ayudarle. Versículo 8. Éxodo 8. Estamos en esto versículo 8, perdón, de Éxodo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: oren a Jehová para que quita las ranas de
de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Dios, a Jehová. Entonces el faraón aquí en el versículo 8 llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, oren a Jehová, pidiendo ayuda de Dios, el Dios que él no conoció, ahora está conociéndole poco a poco. Y así está diciendo ahora, el faraón llamó a Moisés y rogando, hay que rogar a su Dios, hay que pedir a su Dios que quiten las ranas de aquí. Voy a dejar que salir la gente a hacer sacrificios. Y Moisés respondió, ok, ¿a qué hora? No hay problema. Moisés no dudaba a ver si Dios quiere. No, él sabía que Dios es fiel a su palabra. Entonces él dijo, si quiere, está bien, voy a hacerlo. Entonces el faraón pidió, háganlo para mañana ya. Entonces, de acuerdo, Moisés respondió y salió y hizo según lo que pidió. Salieron en el versículo 12, salieron del palacio, Moisés y Aarón, y de ahí, como dice en versículo 12, entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia del faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado al faraón. Entonces, el versículo 13, y hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas y de los, del campo y todo. Eso tenemos que ver, hermano, que Dios hizo su parte. Dios respondió a la oración de Moisés. Y eso fue interesante. Eso es lo que tenemos que, eso es increíble que el faraón llegó a este punto de sabía a quién pedir ayuda. Oró a Dios. Y realmente antes de eso él no quiso saber nada de este Dios, pero ahora está pidiendo ayuda de él para solucionar su problema, para salvarse de la plaga, del castigo de Dios. Las ranas, ellos no podían matar, no podían hacer nada. Ahora tuvo que pedir ayuda de Dios, el Dios de Moisés. Entonces lo interesante, Dios hizo conforme su palabra. Dios es fiel, hermanos, en todo lo que Él ha prometido. Es fiel. Él dijo al faraón, voy a quitar. Está bien. Él hizo conforme su palabra. Y Dios contestó la oración de Moisés. Y todas las ranas murieron donde estaban. Y realmente se quedó un desastre. La descripción de eso en versículos 14 y 15 es terrible. Un olor fuertísimo. Hay que pensar que había ranas por todo lado, ahora murieron. Cuando una rana nomás muere, da un olor fuerte. Ahora, con miles tal vez de ranas, millones tal vez, por todo lado. Y eso es lo que tenemos que entender. Era grave la situación. Y lo que pasó en el versículo 15. Pero viendo varón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y de ahí él se arrepintió, decidió no obedecer a Dios o responder a la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Sí, se endureció el corazón del faraón. Así el faraón actuó, se olvidó de su promesa. Y lo interesante, él se olvidó de su promesa con su rebeldía contra Dios. Pero Dios nunca se olvida de sus promesas para perdonar y para castigar. Dios no sabe olvidar. Y eso es lo que tenemos que entender. Al faraón sí, él decidió no obedecer a Dios, rechazó completamente. Pero sabemos que Dios tiene un plan mayor.
Ahí, hermanos, es la segunda plaga. La tercera plaga empieza en versículos 16 y 17. Vamos a mirar un poco de eso, plaga. Dios dijo a Moisés que inicia la tercera plaga de los piojos. Eso ya no queda bien, hermano. Eso es otra grave la plaga. Es otro Dios también, ¿no? Versículos 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu barra, golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Israel. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su barra, golpeó el polvo de la tierra, y en el cual que se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Es interesante, hermanos, aquí la plaga. Dios dijo, hay que tocar la tierra y listo, va a convertir en piojos. La agua convirtió en sangre, ranas salieron del río. Ahora la tierra va a convertirse en piojos. Algo interesante aquí está pasando, hermanos. El patrón o el modelo que Dios está poniendo en las plagas. El primero, Dios mandó a Moisés y a Aarón a hablar con el faraón para animarle a obedecerle y de ahí avisarle de la plaga. La segunda plaga, animarle nomás y avisarle que va a caer la plaga. Y esta vez no animaron al faraón a arrepentirse, solamente avisó a Moisés y a Aarón de una vez: dale, golpea la tierra. Entonces, este modelo va a repetir 2 veces más. Con la plaga 3, 4 y 5, igual va a ser. Dios es así. 4, 5 y 6, perdón. Va a repetir la misma patrón. Primero hablando con el faraón. El segundo avisando al faraón y de ahí mandando la plaga. Y el tercero, sin avisarle, ya más golpe. Así es Dios, más fuerte cada vez. Y va a repetirlo 3 veces, 4, 5 y 6, y de ahí 6, 7, 8 y 9. Entonces, Dios habló a Moisés y siempre, otra vez, eso me hace recordar que Dios quiere comunicar con nosotros, hermanos. Él quiere comunicarnos y animarnos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y la pregunta es si estamos prestando atención. Cuando Él quiere hablarnos de algo, avisarnos de algo, ¿estamos prestando atención? O si Él va a cansar de intentar hablarnos y va a hacerlo nomás. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Que Dios quiere comunicar con nosotros. El problema es que muchas veces nosotros no estamos prestando atención. Y tenemos que prestar atención. Ahora va a llegar como la plaga 3. Nada de aviso. Viene el golpe, nada más. Viene la plaga. Pero Dios quiere comunicar con nosotros. Y por favor, hermanos, prestemos atención a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios que quiere comunicar con nosotros. De ahí, Él dijo bien claro, extiende tu mano sobre la tierra. A veces algunos quieren decir, bueno, Dios no está mostrando misericordia aquí. No, es pura justicia. Está entre los dos. Y eso es lo que tal vez no nos da tiempo hoy para mirar la diferencia. Sí, voy a dejarles con esta pregunta. ¿Cómo muestra Dios que Él es justo y es misericordioso a la vez, al mismo tiempo? Dios puede ser justo y misericordioso también. La justificación o la misericordia de Dios, no se puede juntar o se puede. Eso que quiero hablar la otra semana de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios. Dios es justo, Dios es misericordioso. Y de ahí tenemos que ver cómo Dios
anda en eso, es su carácter, su persona. Y eso tenemos que entender. Aquí Dios dijo, ya es tiempo para ayudar al faraón a comprender la verdad. Ahí, hermanos, está el resultado. Y eso tenemos que entender y animarnos en eso. Entonces, eso ya, ahí vamos a parar y a otra semana vamos a mirar el profundo de la comparación de justicia y misericordia de Dios. Ahí vamos a parar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra y tu presencia. Siempre ayúdanos a comprender la verdad. Guíanos en todo lo que tenemos que hacer. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Dios les bendiga y ojalá que estén animados, que Dios es misericordioso y quiere mostrar misericordia, pero al mismo tiempo va a juzgar y va a llegar a decir, ni se va a escuchar, porque ya ha avisado ya muchas veces, aquí como el faraón pasó. Entonces, Dios les bendiga, que tenga una buena semana, esperamos verle el domingo. También quiero mencionar, el 9 de mayo vamos a tener un tiempo especial después del servicio, ya para los días de madre, entonces una cena, ¿ya? Dios les bendiga, nos vemos el domingo, si Dios quiere. Amén.